Y estamos de vuelta. Ahora venimos con nuestra sección de entrevistas. En esta ocasión tenemos a Patricia, estudiante de medicina. Buenas. Buenas, Patricia. Un placer tenerte por aquí. No, muchas gracias a vosotros por invitarme. Cuéntanos un poquillo de ti. Pues a ver, te voy a empezar a contar así un poquillo. O sea, yo estudio medicina en el extranjero, en inglés, y aparte de todo esto, ¿no? Es verdad que pues la gente se preguntará, ¿y por qué estudia medicina en el extranjero, no? ¿Y por qué en inglés? Y, Con la cantidad claro, de idiomas que hay, ¿no? Claro, sí, sí. Pero el caso es que la mayoría de gente, obviamente, si elige esta opción, es básicamente pues porque, obviamente, las notas de corte pues, de ciertos grados como medicina están muy altas ya en España, ¿no? Inclusive para todo tipo de gente, es decir, no es que tengas más dificultad o menos, es que tienes que ser ya excelente para poder estudiar este tipo de carreras, ¿no? Y claro, en países extranjeros como puede ser República Checa, que es donde yo estoy estudiando, pues si no sabes checo, lo único que te queda es estudiarla en inglés, ¿no? Pero más que esto, ¿no? O sea, yo si me permite, o sea, me querría centrar un poco, ¿no? En darle un visualización, ¿no? Y visibilidad a cierta cosa, ¿no? Que es verdad que a mí me parece importante, ¿no? Y es que, por ejemplo, lo que viene siendo, yo tengo dos enfermedades crónicas, ¿no? Y una de ellas es enfermedad crónica de migraña y la otra es enfermedad de colon irritable, ¿no? Y esta enfermedad crónica de migraña, ¿no? O sea, me gustaría darle visibilidad, ¿no? Porque se le da muy poca visibilidad y la tienen muchas personas. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues mira, te lo voy a intentar resumir. El caso es que tú sabes lo que es una cefalea normal. No. Bueno, me quiere sonar. Un dolor de cabeza, ¿no? Promedio, ¿no? En el que tú puedes sentir cierta presión en la cabeza, pero es un dolor medio, es decir, no te está atacando fuerte, ¿no? Pues normalmente, al principio lo que pasa a la gente es que confunde el término cefalea con migraña, y no son las mismas cosas, es decir, una cefalea, pues lo que te estoy diciendo, cierta tensión en la cabeza, el dolor de cabeza típico que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida y con un ibuprofeno se ha quitado, ¿no? Pero, por ejemplo, las migrañas, o sea, son otro tipo de dolor más intensos, ¿no? Que pueden aparecer de distintos tipos, ¿no? Y que pues, probablemente pueden ser que te afecten a un lado de la cara solo, al otro lado, y puedes tener inclusive crisis de migraña, es decir, de estar con dolor de cabeza más de 6 días si no se ha quitado, es decir, son cosas ya que un poco más graves. Y el problema de esto muchas veces está en eso, en que la gente lo confunde, ¿no? Y entonces, cuando es una enfermedad seria que se ve tan poco, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, le dices a alguien, oye, mira, yo es que he tenido hoy migraña, tal, no sé qué, y no he podido ir, tal, ¿no? Y te dicen, ah, bueno, tal, bueno, pues yo también he tenido alguna vez dolor de cabeza, bueno, es un ibuprofeno y se te quita. Pero realmente el estar tan poco visibilizada esta enfermedad hace que la gente que la padece, los pacientes, es decir, se sientan un poco a veces no tratados como debe de ser, porque es verdad que al final lleva un sufrimiento detrás. Un poco excluidos, quizás. Exacto, ¿no? ¿Y con esto... ¿Qué provoca esas migrañas principalmente? ¿A qué se debe? O sea, estas migrañas al final pueden ser porque tú tengas un gen determinadamente, es decir, y lo puedas heredar, ¿no? O también puede ser simplemente que con los años puedas desarrollar esta enfermedad, ¿no? También te digo, o sea, una cosa es tener migrañas, ¿no? Puntuales, ¿no? Ciertos días al mes, y otra cosa es, por ejemplo, la enfermedad de las migrañas crónicas, ¿no? O sea, yo cuando llegué al instituto, yo llegué a tener esas migrañas todos los días, es decir, lunes, martes, miércoles me levantaba y aunque me tomara medicina o pudieran pincharme inyecciones intramusculares de ciertas medicaciones, o sea, no se iban, ¿no? Entonces, lo que yo también intento, ¿no? Decir es porque yo cuando iba al instituto, ¿no? Lo que pasaba mucho es que yo le decía a mis profesores, oye, mira, tengo migraña, me tengo que ir, o mira, no he podido venir porque he tenido 3 días seguidos migrañas, ¿no? Sí. Y al final las migrañas no son una cosa que se quite de un día para otro, ¿no? O sea, tú puedes tener 3 días migrañas y al día siguiente tener lo que se llama resaca migrañosa, que es decir... Que ya es como esa cefalea, ¿no? Exacto, tú has estado 3 días en cama con un dolor fuerte, o sea, obviamente tu cuerpo necesita descansar y tú estás muerto. Entonces, claro, tú imagínate este escenario en pleno bachiller, ¿no? Sí. Cuando la gente tiene que tener estas notas tan altas de corte para poder acceder a los grados y ya se pone presión ella misma, ¿no? Obviamente es una dificultad añadida, ¿no? Y la gente, claro, como no se visibiliza este problema, pues da mucha pena porque hay muchos pacientes, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, depende del grado que tú tengas, ¿no? Sí. Obviamente se puede controlar con medicación o no. Actualmente, o sea, para controlar esta enfermedad hay muchos tipos de fármacos, ¿no? Pero puede ser que tampoco funcionen, es decir, no tienen por qué funcionar. Yo, por ejemplo, he tomado, es decir, todo tipo de tratamientos, ¿no? De fármacos, ¿no? Y no me ha funcionado nunca ninguno. O sea, es decir, yo estaba en pleno bachiller y no me funcionaban los fármacos. Y yo al final iba al instituto muchas veces, o sea, cansada.
Y al final la única que sabía de ello era yo y mis padres, y como no- pueden incluir. ¿Y eso no te incapacita? ¿No se podría considerar Exacto. una Actualmente, incapacidad? claro, actualmente está considerada una enfermedad que incapacita, ¿no? Es decir, que es difícil también que te den esa incapacidad, es decir, Sí, porque esa discapacidad, quizá Exacto. ese grado... Ese grado es muy difícil actualmente de conseguir porque los meses o quizás años que tú puedes tardar en que te den una incapacidad es muy larga y eso también está muy mal, ¿no? Pero es verdad que este grado de incapacidad, independientemente de ello, pues tú al final, o sea, la gente de tu alrededor tiene que estar concienciado, es decir, yo no quiero que tú sepas exactamente los tratamientos de migraña y los síntomas, simplemente quiero que sepas que una persona con migraña quizás puede estar muy cansado si ha tenido 3 días de migraña, el cuarto día, o sea, no está preparada quizás para hacer un examen, aunque no tenga dolor de cabeza. No sé si me entiendes, es decir, eran cosas, o sea, que quizás los profesores también tienen que tener cierta educación en ciertos aspectos un poco más, es decir, específicos. Pero hay muchas enfermedades crónicas, como esta, pues también la del colon irritable, es decir, son cosas porque muchas veces van de la mano, o sea, las migrañas crónicas, al tener tanta tensión en el cuerpo, porque hay muchos días que estás en tensión con dolor y tal, pues al final hace que tengas colon irritable, que son, es decir, dolores de barriga, que luego se desencadenan en diarrea, o pueden ser quizás estreñimiento, y va alternando. Este tipo de cosas, es decir, al final están muy comunicadas y puedes tener hasta las dos a la vez. Entonces, es verdad que estos pacientes están muy en la sombra, es decir, porque no se está viendo realmente lo que es actualmente para el colon irritable, es decir, no hay ningún tipo de diagnóstico más que el doctor te diga, oye, mira, si descartamos todo lo que hay, lo que tú tienes es colon irritable. Es decir, si tú sigues con estos síntomas y hemos descartado todos los otros, tú tienes colon irritable. Entonces, no hay ningún diagnóstico que pueda asegurar, es decir, cómo sabes que es colon irritable, ¿no? Y tampoco hay ninguna forma ni ningún tipo de cura para realmente remediarlo, es decir, hay dietas, FoodMap, que son dietas especializadas para que a lo mejor no tengas estos dolores. ¿Medicación no tiene? Medicación en sí no, o sea, está la medicación obviamente para tratar los dolores, los espasmos, pero son medicaciones que tratan esas cosas puntuales, pero no hace que se te quite. Entonces, el problema de todo esto es que al final son enfermedades muy en la sombra, que la gente que las tiene sí las pasa, pero que no están, o sea, visibilizadas. Entonces, muchas veces es lo que te digo, o sea, yo tenía estas migrañas, pasé por todos los tratamientos, fármacos, luego hay unos tratamientos que básicamente es que te pinchan Botox en la parte de la cabeza y la espalda. ¿Y eso ayuda o de qué Ayuda, manera? o sea, es una toxina botulínica que te la insertan, ¿no? Y hace como, de cuando te den los dolores, ¿no? Hace como de almohadilla y que no duela tanto, ¿no? Y al final esto pues le funciona a bastante gente, a mí tampoco me funcionó, ¿no? Y tuve la suerte de que al final, actualmente, ¿no? Han sacado, porque las personas que tenemos migrañas crónicas, que es decir, que tenemos todos los días si no tuviéramos medicación, tenemos un gen específico para ello, es decir, en nuestro cuerpo. Y han sacado un anticuerpo, que es una proteína, que básicamente tú te la pinchas y lo que hace es inhibir el gen de la migraña, es decir, que no te dé el dolor. Y gracias a esto se pueden controlar, pero eso no evita que puedas tener recaídas de 6 días, o sea, o muchas veces hay que acudir a urgencias simplemente para poder tratar el dolor. Entonces, esto es algo difícil ya, ¿no? Y entonces, tú imagínate todo este panorama, ¿no? Y el intentar sacar nota para un grado, ¿no? Como puede ser medicina o otros que tienen mucha nota. Entonces, a veces también hay que pensar, es decir, aparte de que quieren la excelencia máxima, ¿no? De que cada uno tiene sus condiciones, es decir, y por quizás yo tener este tipo así de dificultades, ¿no? Que bueno, que al final no la llamo dificultades porque yo las he superado y he ido. Pero al final, claro, te suponen algo. El tener esta nota tan alta es lo mismo que a una persona que quizás le cueste más memorizar, es decir, esa persona por eso, o sea, tiene menos capacidad de poder ser un médico que la de al lado. ¿Tienes alguna anécdota así que tú digas, pues tenía un examen, me dio un ataque de migraña o alguna situación que tú te hayas visto realmente que no...? Mira, te lo puedo decir, o sea, por ejemplo, yo tenía cierto examen, ¿no? de biología, ¿no? Bueno, es decir, dieron las notas finales, ¿no? Y la profesora aproximaba, cuando pasaba del 7,5, aproximaba al 8, ¿vale? Y entonces teníamos 2 exámenes, ¿vale? Uno, yo en el primero saqué mejor nota y en el segundo tuve una crisis de migraña y bajé la nota medio punto. Si no, mi compañero tenía menos del 1,5, o sea, menos del 7,5, y él tenía en el primero menos y en el segundo más, ¿vale? Entonces a él lo aproximó al 8 y a mí me dejó en el 7. Y yo le pregunté a la profesora, ¿a qué se debe esto? Si tú dices que aproxima al 7,5, aproxima hacia arriba, ¿no? Y me dijo, bueno, porque él ha tenido un proceso que ha mejorado y tú has empeorado. Entonces,
¿Qué me dice eso a mí? Que los procesos son lineales, es decir, que no intervienen las cosas de tu alrededor, que esa persona, o sea, es menos porque quizás en el segundo, pues que no tiene ni por qué tener migraña, es decir, puedes tener un mal día, es por decir, ejemplo. un mal día, que el día pasado no hayas dormido, es decir, puede pasar eso. Y por eso, es decir, creo que también a veces hay que concienciar a los profesores de que a veces las cosas que nos transmiten, o sea, tienen que estar bien pensadas. Yo, por suerte, tuve cierto profesor que, bueno, me transmitió unos valores que luego, aparte de todo esto, que es lo importante, ¿no? Que al final, o sea, aunque no te dé la nota, ¿no? Sí. Lo que importa es la motivación que tú tengas y lo que tú quieras hacer. Es decir, si tú eres una persona que lucha y que se quiere buscar la vida, pues si te tienes que ir al extranjero a estudiar medicina en inglés, pues si tú eres así, te vas. Pero exacto, al final la nota obviamente importa, pero tu personalidad y la forma en la que luchas y la forma en la que no dejas de luchar aunque te caigas, importa mucho y al final tienes que quedarte que si tú eres así, al final lo vas a conseguir. Pero ¿por qué querías estudiar medicina? ¿Por algo en concreto? ¿Te gusta mucho desde pequeña? ¿Era tu sueño? O sea, a mí me gusta mucho la medicina, o sea, obviamente en el ámbito de salud te ayuda a las personas, pero más que eso, en la investigación. Es decir, yo soy una persona que le gusta mucho leer revistas médicas y nuevos proyectos. O sea, a mí me gusta mucho la investigación médica, el saber cómo funcionan fármacos o cómo nuestro cuerpo funciona, la mente. Entonces, el llamarme tanto, porque yo al principio hice 2 años de enfermería, pero porque yo quería terminar la carrera y meterme a medicina. El caso es que yo en segundo de enfermería me vi que yo no podía aguantar más porque yo quería ya empezar a adquirir todos esos conocimientos que iban más allá de lo que quizás podía ver en enfermería, que me gustaba la carrera, pero quería llegar quizás a más. Entonces, lo que hice es, aun con mi migraña y con todas las cosas que pudiera tener, yo me fui al extranjero y mis padres me dijeron, pero que estás loca, o sea, estás haciendo enfermería y de repente te vas a República Checa, haces medicina en inglés, o sea, qué locura es esa. Suena loco, pero ¿cómo te hace ese pensamiento de decir, vale, no estoy a gusto, pero me voy a República Checa? ¿La nota te daba o...? No, básicamente las universidades de República Checa, ¿no? Por ejemplo, te hacen un examen de admisión que se hace en Madrid y básicamente, pues bueno, tú haces un examen de física, matemáticas, química, biología. Y si tú pasas una media general, es decir, entre la media de todos, si la media se queda en un 9, si tú la pasas, es decir, entras en la carrera. Entonces, yo investigué mucho, porque cuando tú quieres una cosa, te obsesionas con ella e intentas investigarla hasta el fondo. Y mis padres, pues, obviamente tenían miedo, porque dicen, con tu migraña, si te dan crisis de migraña, si tienes tal de la barriga, y ahora en inglés, que tú solo estás estudiando, o sea, enfermería, pero en España, es decir, y yo en inglés pues tenía un B2, ¿no? Pero tampoco me veía súper, ¿no? Pero al final yo le dije a mi padre, oye, ¿qué puede pasar? Es decir, se intenta y si no se vuelve. Y yo creo que eso es lo que quiero transmitir, es decir, que muchas veces no da la nota, no tenemos la nota para la excelencia, pero si tu personalidad es de trabajar duro y no tirar la toalla y seguir, al final lo puedes conseguir. Es verdad que a mí me va a costar muchos más años, pero el caso es que lo voy a conseguir, al final es como todo el mundo. ¿Y cómo fue tu primera toma de contacto en esa universidad, en inglés, en medicina? A ver, yo tenía miedo. El caso es que, bueno, que el primer año, entre comillas, fuera bien, me relajó bastante, ¿no? Pero claro, el hecho de que, por ejemplo, los exámenes fueran orales en inglés, pues quizás me echó un poco para atrás de primeras, porque claro, puede haber algunos exámenes orales en la Universidad Española, otros tipos de otros escritos, pero el hecho de que fueran solo orales, digo, porque tú ya haciendo un examen oral te puedes poner nervioso y se te olvida todo. Pues imagínate en inglés cuando no te sale la palabra y tienes que pensarla. Claro, ya se te olvida hasta el idioma. Exacto, exacto. Pero bueno, la verdad que lo que tiene muchas veces salir de nuestra zona de confort es lo que a mí me ha pasado, que es que te sorprendes tú mismo con las cosas que puedes llegar a hacer y las cosas que puedes llegar a conseguir. Entonces, eso es otra cosa que también me gustaría transmitir, el poder salir de la zona de confort, que ayuda mucho. Pero sí, claro, estás bien mentalmente para poder salir y, o sea, ayuda mucho. ¿Y cómo es República Checa? Bueno, aquello, o sea... está muy bien, obviamente, porque es muy bonito, Praga, etc., ¿no? Pero es verdad que al ser de países más fríos, ¿no? Pues obviamente no tienen esta, quizás, ¿cómo decirlo así?, bromas que tenemos los españoles. Sí, quizás son más serios. Claro, este humor que tenemos los españoles no lo tienen allí. Y claro, entonces, pues se hace un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, al final, pues te vas acostumbrando a todo. Y es lo que te decía, entonces, al final, o sea... Puedes conseguirlo si quieres, ¿no? Pero es verdad que tienes que hacer sacrificios, porque ya te digo, o sea, yo por ejemplo, lo que te estaba hablando, quizás pincharme una intramuscular yo misma, o sea, yo eso no lo percibía en mi vida porque yo veía una hoja y decía, nada. Pero yo el verano antes de irme afuera, dije, yo esto lo tengo que intentar conseguir, porque si no, voy a tener que ir al hospital cada 2 por 3
porque mi enfermedad me lo requiere y yo no quiero estar cada 2 por 3 yendo a hospital en República Checa, ¿sabes? Entonces, ese verano yo me lo propuse y al final me quité el miedo y ya me las puedo poner yo sola y me da cierta independencia de no tener que estar dependiendo siempre del hospital, ¿no? Entonces, al final hay que afrontar ciertos riesgos, pero es lo que te digo, salir de la zona de confort es ver también que puedes hacer cosas que no pensabas que podías. Hombre, lo de la zona de confort lo entiendo, pero a mí me dices de pincharme en una aguja, por ejemplo, y es como, a ver, en la zona de confort no se está tan mal. No, claro, es verdad, es que depende mucho también de la fobia que podamos tener. Es verdad que yo, cuando me iban a hacer una analítica, es verdad que siempre desde pequeña mi madre me tenía que sostener el brazo. Pero es lo que te digo, al final vamos evolucionando y aunque te cueste, y lo intentas poco a poco, o sea, sale. Entonces sí. ¿Y cómo es la carrera de medicina? Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea, no he estudiado nunca medicina. La carrera de medicina, pues como cualquier otra, realmente es una carrera difícil, como puede ser cualquier otra carrera. Es decir, al final, esto es una carrera difícil que tú eliges estudiar. Es decir, es como, por ejemplo, ¿se podría equiparar a una ingeniería o es mucho más difícil? A ver, a mí no me gusta realmente equiparar carreras porque las veo todas más o menos en el mismo valor de dificultad. Es decir, eso depende de la persona. Hay gente que estudia medicina y dicen, un paseo. ¿Por qué? Porque tiene capacidades pues, para afrontarlo muy bien. Hay gente que estudia medicina y dicen, ha sido realmente una tortura. Entonces, no me gusta comparar realmente carreras porque les veo el mismo valor a todas, pero sí que, a decir verdad, que bueno, pues son más teóricas unas. Yo, por ejemplo, no podría hacer una ingeniería porque las matemáticas, o sea, me cuestan mucho. Es decir, las saco, pero me cuestan mucho. Entonces, al final, cada una tiene sus dificultades. Medicina es más teórica. Pues, digo, en medicina también tendrás matemáticas, tendrás ese tipo de contenido. contenido. Tuvimos biofísica, por ejemplo, que es una de las asignaturas que también cuesta más, pero al final, o sea, me costó quizás repetirla 2 veces, o sea, hacer una segunda recuperación, pero es lo que te digo, o sea, si a ti te dan tiempo y oportunidades, tú puedes conseguirlo. Cuando te quiten el tiempo y las oportunidades, obviamente, por mucho que quieras, es que no puedes. Como por ejemplo te digo, poner una nota de corte de 13,8 cuando es 14 el máximo. Ahí están quitándote quizás oportunidades y tu tiempo, porque seguro que mucha gente le dice, bueno, no tienes la nota de corte, te vas a sacar medicina en 8 años. Pues hay gente que lo haría, diría, bueno, pues aunque me cueste 8, pero si te quitan oportunidades y tiempo, no puedes tener esa motivación porque no te la dan. Y yo, biofísica, asignatura difícil, bueno, me dan tiempo, oportunidades, si no la primera, la segunda, y si no la tercera. Entonces, es la mentalidad que llevas. Y es lo que te digo, y el afrontarlo de la forma que tú puedas afrontarlo. Eso estaba pensando, si es tan difícil en relación a la nota de corte que existe actualmente. Exacto, sí, o sea, es muy difícil, es decir, yo ya te digo, mi nota de corte siempre me ha costado porque yo hasta que no tuve un tratamiento de migrañas, que fue cuando pasé el primer año a la universidad, para mí estudiar era un poco horroroso porque siempre tenía de fondo un petardeo en la cabeza, de dolores de cabeza, y yo me acuerdo de decirle a mi madre cuando pasé a enfermería, siento que estudiar es un placer, porque tenía una sensación de claridad en la cabeza que nunca había tenido y era la primera vez que la medicación funcionaba. Entonces, por eso te digo que, aparte de todas estas dificultades, o sea, al final la persona que quiera lo puede hacer si quiere, pero el caso es no frustrarse, es decir, intentar seguir hacia adelante, porque se puede conseguir de todas las formas. Claro, porque tiene que ser un cambio complicado de tener ese dolor de cabeza constante, Exacto. doloroso. Sí, o sea, no vamos a decir que es fácil, ¿no? Pero mis padres pues siempre han dicho, soy muy cabezona y cuando quiero algo pues me encabezono y la verdad que también te digo, o sea, también es mucho la visión que tienen tus padres. Mis padres desde pequeña siempre me han dado la visión de, bueno, si tú quieres luchar, al final lo puedes conseguir, es decir, oportunidades tienes y vamos a intentar facilitártelas como sea. Es decir, no todo el mundo tiene los mismos recursos o no todo el mundo, pues sus padres quizás lo motivan tanto, entonces a veces para gente es más difícil, es decir, si no tienes esa motivación quizás de tu familia, de tus padres o que te digan, tú, o sea, las vías que quieras nosotros vamos a intentar usarla, facilitártela. Si no tienes esos recursos, también se pone más difícil. Es decir, al final tienes dificultades, si no de un lado, de otro. Sí. Pero la cosa es ver lo que siempre hay dificultades, ¿no? Pero el caso es poder entenderlas de forma que tú puedas afrontarlas e intentar seguir hacia adelante. Es decir, vamos, que este tipo de enfermedades no hay que tomarlas como algo negativo 100%, sino algo a superar, más bien. O sea, obviamente es algo negativo, ¿no? Pero al final no, es una enfermedad crónica, que tienes que vivir toda la vida con ello. Y yo decidí que las enfermedades crónicas no me parasen. Otra persona, a lo mejor, ¿sabes? Quizás no quiere sacrificarse tanto y pues quizás, porque yo he sufrido muchos momentos, es decir, yo he estado en República Checa y he tenido dolores de cabeza de una semana en los que, claro, allí pues no me los pueden controlar bien porque no tienen mis informes médicos, no tienen mis tratamientos, entonces yo he estado con esos dolores de cabeza una semana y yo al final tengo que lidiar con eso y seguir estudiando la semana siguiente, o sea, son cosas que es difícil que la gente entienda y que cuando las explico dicen, ¿cómo va a ser eso, no?
Pero al final es también los límites que tú quieras ponerte, es decir, si tú a lo mejor no quieres pasar por esos momentos, es totalmente entendible, o sea, no eres menos que otra persona que no quiera estudiar quizás fuera en el extranjero y no quieras sufrir por migraña, no eres menos que otra persona, es decir, simplemente has decidido pues no hacer ese sacrificio porque te sientes mejor. Es lo típico, hasta que no lo vives, pues no lo ves, ¿no? Exacto, o sea, sí, porque yo siempre que cuento esto nadie se lo imagina, porque tú puedes hablar conmigo y yo siempre soy una persona alegre, tal, no sé qué, pero quizás yo el día de antes he tenido todo el día o está en urgencia o puede haber tenido todo el día dolor de cabeza y tú no te puedes imaginar, o sea, lo que es poder estar en la cama tanto tiempo. Entonces, claro, que muchas veces la gente, lo más importante es que intente concienciarse de que esto existe y que enfermedades crónicas como estas no son visibles, pero existen. Entonces, ¿qué mensaje daría a esa gente que padece este tipo de enfermedad, por ejemplo, migraña? Pues yo el mensaje más que le daría, o sea, no le daría tanto el mensaje a la gente que padece las migrañas, sino a la gente que no. Le daría quizás el mensaje de que se informen un poco de lo que realmente es esta enfermedad, que no son cefaleas que se quiten con un ibuprofeno y que si hay alguien de su alrededor que las padece, ¿no? Pues que quizás intenten tratarlo de forma que se merece, es decir, no que se merece, pero si no decirle, bueno, eso es un dolor de cabeza, sí, nada. Eso no es nada, no minimizar. Exacto, quizás. intentar empatizar bien con la persona, porque eso es lo que a veces nos falta a la gente con estos problemas, que no se empatiza. Pues Patricia, ha sido un placer tenerte por aquí. Y muchas gracias por haberme invitado, el placer es mío. El poder conocerte un poco, tu carrera, esa pequeña enfermedad o no pequeña que no te ha parado y te ha mantenido a tope. Exacto, pues el placer es mío. Muchas gracias y hasta otro día que nos veamos. Cuando quieras, por aquí estamos. Pues terminamos por aquí y nos vemos en el próximo descanso.